días, mis hermanos. Nos saludamos una vez más en este domingo 24 de mayo para compartir de nuevo la preciosa palabra del Señor. Y en estos días, una de las recomendaciones que escuchamos constantemente o frecuentemente por parte de los expertos en la salud es que tenemos que lavarnos las manos muy bien y con frecuencia. Y la mayoría de nosotros entendemos que esto es un buen consejo y procuramos ponerlo en práctica. Pero ¿y qué de lavarnos el corazón? Solo era una pregunta retórica. Hace cerca de 2000 años, Jesús nos dio otro consejo mucho más importante y beneficioso que desafortunadamente no muchos seguimos hoy. Lavarnos los pies los unos a los otros, así como lo oyen. Por supuesto, no me refiero físicamente a lavarnos los pies unos a otros, sino a lo que representa este acto que Jesús realizó con sus discípulos. Lavar los pies de los discípulos fue probablemente el mayor de los ejemplos de servicio que Jesús le dio a sus discípulos. En aquel tiempo era una costumbre normal, ya que el calzado eran sandalias que no cubrían la totalidad del pie, era básicamente una suela con unas cintas de cuero, dejaba prácticamente todo el pie descubierto. Y los caminos, por supuesto, eran polvorientos o se había llovido con lodo, así que después de caminar un rato los pies estarían sucios del polvo o del barro según fuera el caso. Una persona rica en aquella época podía tener esclavos, pero dentro de los esclavos no todos tenían la misma jerarquía. Incluso podemos encontrar relatos históricos en que se nos dicen que, por ejemplo, los maestros que tenían para los niños de las casas, algunos de ellos eran esclavos, otros eran los administradores de las haciendas o de las propiedades, otros eran obreros de campo. Pero el más bajo de todos los esclavos, o sea, el de menor rango, era aquel que se le encargaba la tarea de lavar los pies de los amos cuando llegaban de la casa o a las visitas que llegaban a casa. Y esto es lo que hace más significativa la acción de Jesús con sus discípulos, que asumió la posición del más bajo de los esclavos por amor y así darnos un ejemplo. Desde aquel entonces, esta imagen de lavar los pies se ha convertido en quizás uno de los símbolos más representativos del servicio cristiano. Y aunque hoy hay ocasiones especiales dentro de las cuales en los cultos cristianos y especialmente en las celebraciones de Semana Santa se suele hacer el lavado de los pies, no deja de ser más que una representación pintoresca de lo que Jesús hizo. Y ese acto no tendrá mucho valor espiritual a menos que lo llevemos a la práctica en su profunda esencia de servirnos unos a los otros, porque eso es lo que significa realmente. Jesús lo que hizo fue simplemente utilizar una costumbre común en su tiempo para darnos un mensaje que trascendiera el tiempo y la cultura. Cada acción, cada palabra de Jesús tenía y tiene un profundo mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Lavarse los pies era una costumbre sanitaria, al igual que lavarse las manos. Pero en la Biblia también se incluye lavarse el corazón. Y todas estas tienen un profundo significado espiritual. Lavarse el corazón, por ejemplo, era mantenerse sin pecado. Lavarse las manos significaba no participar en una actividad pecaminosa. Y lavarse los pies era no caminar por sendas pecaminosas. Por ejemplo, David declara en el Salmo 26:6, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces, David utiliza esa figura. Pero creo que para todos nosotros, la figura de lavarse las manos más famosa que viene rápidamente a nuestras mentes es la que protagonizó Poncio Pilatos con el propósito de librarse simbólicamente de cualquier responsabilidad cuando condenó a Jesús. Recuerdan que aparece muy común en las películas que él se lava las manos. Así que, siguiendo nuestra serie de sermones acerca de la expresión unos a otros, hoy veremos el ejemplo que Jesús nos dio cuando en aquel día en que su ministerio terrenal prácticamente llegaría a su fin, se aseguró de que sus discípulos no olvidaran jamás. ¿Cuál era el corazón de la tarea
que Jesús les había encargado para que llevaran a cabo en el mundo, y es la misma tarea para nosotros. Así que para usted y para mí como creyentes, parte fundamental de nuestra práctica cristiana es lavarnos los pies los unos a los otros. Y esta es obviamente una manera bíblica de referirse al servicio que con amor y diligencia debemos prestarnos unos a otros. Ahora, veamos lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana con respecto a lo que significa verdaderamente que sigamos su ejemplo y nos lavemos los pies los unos a los otros como sinónimo del servicio que debemos prestarnos mutuamente. Este servicio tiene que ser oportuno, desinteresado y sobre todo un ejemplo de amor humilde. Así que lo invito para que abra su Biblia, o abramos mejor en esta mañana nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el verso 12 al 15. Y en esta mañana voy a leer primero los versos completos y luego lo vamos a ir mirando por separado. Así que yo leo en esta mañana de la versión Reina Valera del 60 y la palabra del Señor dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas son las palabras literales de Jesús en aquel pasaje. Así que quiero en esta mañana empezar porque miremos a partir del verso 12. Como ya les mencioné, lo vamos a hacer verso por verso para ir sacando cada uno de los puntos que queremos hacer en el sermón en esta mañana. Y el primer verso que quiero volver a leer es el verso 12, lo vamos a hacer lentamente y de allí sacaremos nuestra primera aplicación para hoy. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Primero que quiero que notemos en esta mañana o que veamos en este texto es que el servicio, o sea, el lavarnos los pies los unos a los otros, debe ser oportuno. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al aposento alto para compartir la cena pascual, él sabía que esta sería la última vez que estarían juntos. Recuerde eso. Era la última vez que estarían juntos así como discípulos mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal. Por lo tanto, lo que Jesús hizo fue no desaprovechar esa oportunidad de dejarles una gran enseñanza utilizando una imagen que ninguno de ellos olvidaría. Ustedes han oído el dicho popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues esta imagen que Jesús les quiso dejar valdría más de 1.000.000 de palabras. ¿Por qué? Porque Jesús, como el mejor maestro que haya existido jamás, utilizó una costumbre de aquella época, que era normal, para convertirla en un eficaz y poderoso mensaje de lo que significa el servicio de los unos a los otros. Los discípulos sabían que antes de cenar, al llegar a casa o al lugar donde iban a tomar la cena pascual, debían lavarse los pies para quitarse el polvo, el barro que había acumulado durante el día. Era una costumbre normal, así como para nosotros aquí en Canadá es una costumbre normal. Cuando llegamos a la casa de alguien, quitarnos los zapatos antes de entrar. En aquella época era normal. Sin embargo, mire esto, todos sabían esto, los discípulos sabían esto, que había que lavarse los pies. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la iniciativa de tomar el cántaro y la toalla para hacer aquel oficio. Todos siguieron, entraron y se fueron acomodando en sus sitios. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, nos da una información adicional muy valiosa que el Evangelio de Juan no nos provee y nos permite entender por qué ninguno de los discípulos en aquel momento fue capaz de tomar la iniciativa de lavarse los pies. Y según Lucas, nos dice que
en el verso 24 que ellos venían discutiendo. Los discípulos venían en una discusión entre ellos y la discusión estaba claramente dirigiéndose a quién sería el mayor entre ellos. O sea, quién iba a ser el líder, quién iba a ocupar el cargo de liderazgo dentro de ellos. Entonces, obviamente, si estaban pensando en ocupar cargos de liderazgo, no estaban pensando en lavarle los pies a nadie. Y esto claramente muestra que aquellos hombres todavía no habían entendido lo que en contadas ocasiones Jesús les había dicho, que para ser grandes en el reino de los cielos, la única manera es sirviendo a los demás. Y este fue el mensaje que de manera oportuna Jesús les dio aquella noche. Pero no solo eso, sino que también les mostró que servir a otros se debe hacer en el momento adecuado cuando los otros lo necesitan. Por eso, lavarse los pies tan pronto como llegaron y antes de sentarse a la mesa era el momento oportuno, el momento adecuado, y Jesús no desaprovechó la oportunidad. Todos los días a nosotros, mis hermanos y amigos que me escuchan, se nos presentan oportunidades para servir a otros. Pero la mayoría de las veces las dejamos escapar, por cualquiera que sea la razón, porque lo dejamos para mañana. Recuerden que hay un dicho que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Cuando se nos presentan las oportunidades de servir a otros, quien quiera que sea, no debemos decir para mañana, debemos hacerlo. Por eso el servicio cumple verdaderamente su objetivo. ¿Cuándo? Cuando se presta en el momento oportuno, cuando de manera que satisfaga la necesidad de aquel que está, a quien vamos a servir o aquel que está necesitado. Esto simplemente quiere decir que como cristianos nosotros debemos estar dispuestos a servir cuando otros lo necesitan. No antes, pero tampoco después. Eso es lo que significa servir de manera oportuna. Aquí tengo que hacer un breve paréntesis, mis hermanos y amigos que me escuchan, que el primer servicio que nosotros debemos prestar es en casa, es a la familia. El verdadero servicio cristiano empieza en casa. Cuando usted y yo servimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, cuando usted como esposa sirve a su esposo y a sus hijos, esto no es cuestión de el uno sirve y el otro no. Esto es una cuestión de que todos, todo el tiempo debemos servirnos los unos a los otros. Muchas veces, mis hermanos, se piensa que para servir el requisito esencial es ser millonario, o sea, tener mucho dinero. Yo cuando tenga mucho dinero, ¿alguno de ustedes ha escuchado esa expresión? Yo cuando tenga dinero, y algunos que juegan lotería, espero que los cristianos no, pero alguno dice, cuando me gane la lotería, voy a donar cierta cantidad de dinero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nunca pasa. Porque la mayoría de las veces, la forma en que podemos servir de manera oportuna solo requiere tener la voluntad y el deseo de hacerlo. No tantos recursos. El servicio que Jesús le dio a los discípulos solo le tomó algo de tiempo, pero lo que sí tomó fue una gran porción de amor. ¿Usted cree que los discípulos no podrían haberse lavado los pies cada uno si Jesús les hubiera dicho, bueno muchachos, recuerde que venimos de la calle, cada quien lávese los pies antes de pasar a la mesa? Así como un padre le dice a los muchachos cuando vienen de jugar, lávense las manos y antes de sentarse a la mesa. Hubiera sido muy fácil, pero igual Jesús no desaprovechó la oportunidad para dar una gran lección de servicio. Y con un poco de agua, una vasija y una toalla le sirvió a los discípulos. ¿Nota lo que estoy haciendo el énfasis? Un poco de agua, una vasija y una toalla. No se necesitó mucho para que Jesús dejara una de las mayores lecciones que encontramos en la Biblia acerca del servicio. De igual manera, el servicio oportuno es el que nosotros brindamos hoy, cuando las personas lo necesitan. No mañana, cuando ya la necesidad la suplieron por otra parte. Nosotros vivimos en un país de inmigrantes, por ejemplo, aquí en Canadá,
Y estos hermanos cuando llegan necesitan de nuestro servicio, de que les proveamos, les apoyemos y les ayudemos con muchas cosas. Necesidades son cosas básicas, como los primeros utensilios de cocina o alguna chaqueta o chamarra o como le quieran decir para el invierno. Es en ese momento. O quizás algo que es muy común en este país, cuando alguien llega, que le acompañen a hacer algún tipo de diligencia porque no habla el inglés y lo que necesita es alguien que le traduzca. Ve lo simple y sencillo que son algunas de estas cosas y ese servicio cuando lo necesitan estas personas. Hoy. ¿Por qué? Porque en unos meses, cuando ya estén establecidos y cuando ya empiecen a hablar inglés, ya no lo van a necesitar. Es cuando la persona tiene hambre, es cuando la persona tiene frío, es cuando la persona está enferma, es cuando la persona está presa. Cuando realmente necesita de esa ayuda y del servicio oportuno. No es en otro momento. Jesús sabía que era justo, antes de sentarse a la mesa, que sus discípulos necesitaban bañarse los pies y aprender una gran lección. Por eso procedió inmediatamente a proveerles para la necesidad de ellos en ese momento. Durante toda su vida ministerial, Jesús estuvo listo para servir a todos aquellos que lo necesitaran. Y el Señor siempre atendió las necesidades. Y algo maravilloso en el ministerio de Jesús es que Jesús no solo se enfocó en la parte material, sino también en la parte espiritual. Ambas. Él no descuidó ni la una ni la otra. Los evangelios nos dan testimonio de eso. En muchas ocasiones predicó por largo tiempo y los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, despáchalos. Y Él les decía, denles de comer antes de despacharlos. Y allí nos narra cuando hizo milagros de multiplicar los panes y los peces. Jesús nunca separó la necesidad espiritual de la necesidad material. Nosotros también debemos recordar que probablemente a nuestro alrededor, hoy en medio de esta crisis que estamos viviendo, hay muchas personas que necesitan del apoyo espiritual más que del material. Pero si encontramos personas, hermanos, amigos, conocidos, que necesitan de lo material, también debemos proveérselo. Yo recuerdo, y esto es una experiencia personal, Jesús vino a mi vida justo cuando yo más lo necesitaba. Se presentó a la puerta de mi corazón en el momento oportuno. Y Él no vino, mi hermano, para resolverme los problemas como yo quería. Él vino para resolverme el problema en singular. No los, sino Él. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál era el problema más grave que yo tenía cuando Jesús vino a mi vida? Que por causa de mi pecado, yo estaba separado de Dios. Y no había manera en que por mis propios medios yo me pudiera poner a paz con Dios. Por eso cuando Jesús llegó, lo hizo en el momento oportuno. Y yo sé que muchos de ustedes que ya han pasado por una experiencia similar, reconocen que Jesús vino a sus vidas en el momento oportuno. Pero tal vez aquí hay alguien en esta mañana de los que me están escuchando que puede tener problemas, puede tener dificultades en este momento. Y hoy mismo puedes recibir a Jesús. Llegará en el momento oportuno, pero no dejes que el orgullo, la autosuficiencia y el qué dirán le impida recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida y recibir lo que Él te quiere dar, que es salvación, paz para con Dios. Así que continuamos con nuestro texto. En el verso 13 dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Así que, mi hermano, el segundo punto que quiero hacer en esta mañana es que el servicio, además de ser oportuno, tiene que ser desinteresado. Óigame bien, desinteresado. Dentro de la cultura, en el tiempo de Jesús, como ya les mencioné la semana pasada, humillarse no era una cualidad o una virtud, sino era un defecto. Así que la gente siempre estaba buscando maneras
de promoverse a sí mismos u obtener algún beneficio o ganancia con lo que hacían. Y a la verdad, mi hermano, cuando miramos esto, la realidad de nuestra vida no ha cambiado mucho. Hoy mucha gente anda buscando en medio de esta circunstancia cómo beneficiarse a costillas de los demás. Por lo tanto, el acto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos era en sí un acto de humillación. Yo quiero que en esta mañana utilicemos por un momento la imaginación. Y imaginémonos que allí habría un espectador particular que no pertenecía al grupo de Jesús, sino un espectador allí, y vería aquel cuadro. Al ver aquel cuadro del maestro lavándole los pies a sus discípulos, ¿qué hubiera podido llegar a pensar este individuo? Seguramente se podría haber preguntado, ¿y qué ganaría Jesús con este acto? ¿Cuál será el interés o cuál sería el interés de Jesús al hacer esto? Y aquel individuo pudiera haberse preguntado, tal vez, o afirmarse a sí mismo, tal vez está tratando de impresionarlos o ganarse su lealtad, porque esa persona estaba acostumbrada, desde su perspectiva, a que no se hacía nada sin recibir algo a cambio de ganancia. Desde el punto de vista humano, mi hermano, realmente no había nada que Jesús ganara. Cuando miramos el relato del Evangelio, ¿qué ganaba Jesús con esto? Por el contrario, para aquella época, sí más bien tenía mucho que perder. El qué dirán, el prestigio. ¿Dónde quedaba el prestigio de Jesús? Imagínense, lo sorprendí lavándole los pies a los discípulos. ¿Qué clase de maestro es ese? Y tal vez estoy especulando, mi hermano, sí, pero solo con la idea de imaginar y hacer una ilustración de lo que pudiera pasar por la mente de un individuo en aquella época, que no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Y puede pasar por la mente de una persona hoy, cuando lee este mensaje en los evangelios y no entiende qué es lo que está pasando. Yo pienso, personalmente, es un concepto que tengo, que tal vez alguno de los discípulos pudo pensar. Y si alguno de los discípulos pensó de esa manera, creo que uno de los candidatos sería Judas Iscariote. Así que solo se lo dejo para que lo piense. Pero en realidad, cuando leemos el texto detenidamente de Juan capítulo 13, el único interés de Jesús era que sus discípulos aprendieran una lección de vida acerca del servicio cristiano. Lavarse los pies los unos a los otros significaba servirse los unos a los otros. Y sobre todo creo que lo que Jesús buscaba y siempre buscó en todo lo que hizo es que su Padre y nuestro Padre fuera glorificado. Porque por lo demás, el Señor les brindó un servicio completamente desinteresado. No había ganancia para Jesús allí. Nosotros en Colombia tenemos un dicho popular, dice que nadie da puntada sin dar. Y no sé si en otros países de América Latina lo tienen, pero para nosotros lo que significa es que nadie hace un favor o presta una ayuda sin ningún interés a cambio, sin esperar recibir algo allí. Y esa es la realidad, no solo en el tiempo de Jesús, sino también en nuestros días. Nadie quiere servir a otro a menos de que haya algún beneficio personal. Por ejemplo, y tal vez en esta mañana voy a ser un poquito crítico, pero solo quiero que lo utilicemos para ilustrar el punto que le quiero hacer. Se supone, y lo voy a poner entre comillas bien grande, que un líder político es un servidor del pueblo. Y mientras está en campaña, parece que eso es verdad. Pero una vez que es elegido, todo eso cambia. Ya no es el servidor. Ahora utiliza no solo su cargo, sino especialmente a la gente para que le sirvan y lograr así lo que realmente siempre deseó en su corazón, desde cuando estaba en campaña:
hacerse grande a sí mismo, conseguir influencia, conseguir recursos, conseguir gente que le sirva. Esa desafortunadamente es la triste realidad de nuestros pueblos en la América Latina, en donde con contadas excepciones, y como dicen, utilizamos los dedos de la mano para contar y nos sobran dedos. Estos servidores públicos no son más que una carga para el pueblo, porque el pueblo lo que está clamando es por un servidor, porque necesitan ayuda, alguien que legisle para su beneficio, para su favor, para el favor del pueblo, no para que se robe el dinero del pueblo. Pero no quiero que me tomen como una persona sesgada políticamente, porque no es esa mi intención. Pero no solo los políticos son culpables de eso. Nosotros también, en mayor o menor escala, como creyentes, y voy a hablar por un momento de nosotros, los líderes espirituales, como pastores y cualquier otro líder espiritual. A veces cuando hacemos un favor o prestamos un servicio, estamos pensando de qué manera nos podemos beneficiar. Y esta, mi hermano, tengo que decirle con dolor en el corazón, pero tengo que decirlo, esta es una de las razones por las cuales el ministerio pastoral también ha caído en descrédito. Cuando encontramos líderes espirituales que su único interés es obtener una posición de honor y poder para beneficiarse a costillas de la lana de las ovejas del Señor. Recuerde que las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Y por eso todos, políticos, líderes religiosos y demás personas, debemos examinar la motivación de nuestro corazón cuando servimos a alguien. Tal vez algunos se nos ha olvidado que en el reino de los cielos las cosas son diametralmente opuestas a cómo funcionan en el mundo. Jesús así lo anunció. Y este pasaje que estamos viendo hace eco de ello. El maestro lavándole los pies a sus discípulos. En el mundo que conocemos hoy, generalmente es a la inversa. Los siervos o los discípulos lavándole los pies al maestro. Jesús anunció cómo funciona el reino de los cielos. Y eso lo encontramos en Mateo, capítulo 20, de los versos 26 al 28, donde nos afirma claramente cómo debe funcionar entre nosotros los creyentes esta dinámica. Preste atención y se lo voy a leer textualmente. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y mire esto, él mismo se puso como el modelo y el estándar, la regla. Dice, como el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, esa es una expresión que utiliza en el Evangelio de Mateo para referirse a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, mi hermano, para poder obtener un lugar de privilegio en el reino de los cielos, hay un camino, sí, pero ese camino se logra y se cruza sirviendo a los demás, con el único interés de que Dios sea glorificado a través de nuestro servicio. Para Jesús, servir de manera desinteresada era la manera de mostrar su poder y su autoridad, y de esta manera traer gloria al Padre. Nosotros, como sus discípulos, también debemos entender que el camino más excelente a Dios transita por la vía del servicio desinteresado. O pensándolo bien, nuestro servicio a Dios sí debería ser muy interesado. Interesado en que Dios sea glorificado, interesado en que la gente reciba la ayuda oportuna para su necesidad, interesado en que la gente pueda ver a Cristo a través de nuestro servicio, interesado en que los que vienen atrás de nosotros aprendan de nuestro ejemplo. Este sí debe ser el interés, un interés noble y glorioso, al igual que el interés que mostró Jesús aquella noche lavándole los pies a sus discípulos. Mostró que el único interés que él tenía
era darle gloria a Dios y servir a los hombres a través de amarlos y entregar su vida por ellos. O si no, preguntémonos por un momento, ¿qué ganaba Cristo con lavarle los pies a los discípulos? Hágase esa pregunta por un instante. ¿Qué ganaba Jesús? ¿O acaso no era suficiente que muriera por ellos en la cruz? Sabiendo que iba a morir un par de días más tarde, hubiera dicho, ¿y de qué me sirve lavarle los pies? Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué gana Dios cuando le servimos? ¿Acaso la Biblia no nos dice que Él tiene millares de ángeles que están dispuestos a cumplir su voluntad hasta la más mínima orden y de manera gozosa y diligente? ¿Sabe qué quiere ganar Dios de ti y de mí? ¿Sabe cuál es el interés que Dios tiene en ti y en mí? Que le entreguemos nuestro corazón. Ese es el único interés de Dios por todos los hombres y por eso vino a servirnos. Esa es la súplica de Proverbios, capítulo 23, el verso 22. Uno de los versos que a mí más me gustan de toda la Biblia. El verso allí dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces déjeme volver a preguntarle, ¿por qué no le entregas hoy el corazón a Cristo de manera voluntaria? Para que podamos recibir un corazón transformado por su amor y así servirle a otros por amor y sin interés. Piénsalo por un momento. Ahora vayamos al verso 14 y 14 y 15 vamos a leer. Dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, mis hermanos, el lavarnos los pies los unos a los otros es sinónimo del servicio que se debe hacer como ejemplo de amor humilde. Jesús había hecho cosas maravillosas por sus discípulos. Los había instruido, había sido paciente, los había sanado, los había protegido del enemigo, los había alimentado, en fin, se invirtió en ellos por 3 y un poco más de tiempo. Se invirtió. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque en realidad no había nada que los discípulos pudieran darle a cambio de todo de lo que Jesús les dio. Sin embargo, aquella noche el Señor les dio el ejemplo supremo de servicio, de manera que nunca se les pudiera olvidar. Este es uno de los aspectos más bellos de la vida de Jesús, que nunca le pidió a sus discípulos que hicieran algo que Él no estuviera dispuesto a hacer primero. Y hoy sigue siendo igual para ti y para mí. Por eso Jesús tiene toda la autoridad para enviar a sus discípulos por el mundo con un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, porque el ejemplo supremo lo tenemos en Él. Desde aquel día, cualquiera que dice ser discípulo de Jesús no puede negarse a servir a quienes lo necesiten, y la razón que nos da es porque ejemplo os he dado. Hoy vivimos en un mundo donde los intereses personales priman sobre los intereses o necesidades de los demás. Por eso hemos llegado a ser una sociedad tan egoísta, individualista. Hoy más que nunca es necesario que recordemos el ejemplo que con amor y con humildad Jesús nos dio en aquella noche, justo antes de que hiciera el mayor de los sacrificios, el mayor de los servicios a la humanidad, que era entregar su vida como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Jesús estableció el modelo y el estándar por el cual cada creyente debe vivir. Y como si eso no fuera suficiente, nos dejó el testimonio de lo que le sucederá a aquellos que deciden servir o no servir a sus congéneres o al prójimo. Pues estos recibirán el efecto de su decisión.
En Mateo capítulo 25 encontramos un pasaje donde se nos habla de cuando Jesús regrese y cómo será el juicio a las naciones. Y Jesús en este pasaje anuncia que a partir más o menos del verso 32, para hacerlo parafraseado de alguna manera, que en ese momento Él apartará a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y habrá una separación allí, en la que las obras de misericordia y servicio serán tenidas en cuenta como testimonio de obediencia y como una señal del efecto que la salvación ha causado en la vida del creyente. Déjeme leerle desde el verso 34 de manera literal para que usted capte la idea que le estoy tratando de transmitir. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, o sea, aquellos que están a la derecha, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, o sea Jesús, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cualquiera entonces, mis hermanos, de estas acciones que se hacen con el prójimo como parte de nuestro servicio cristiano, de el lavarnos los pies los unos a los otros, equivale a haberlo hecho con Cristo. Lo contrario también es verdad. Cualquiera que niegue uno de estos servicios es como si se lo negara a Cristo personalmente. Así que vale la pena, mi hermano, por un momento aclarar que los de la derecha no se salvan porque hicieron obras de misericordia. Porque la Biblia es clara y categórica en esto: nadie se puede salvar por obras, sino por fe. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 9. Lo que realmente el texto resalta es que las ovejas, o sea, los verdaderos creyentes, practican estas obras de misericordia y servicio porque ya son salvos, y no para obtener la salvación como algunos enseñan. Así que quedemos claros en eso, ¿ok? Para la interpretación de ese pasaje. Así que Jesús no fue ni aquel tipo de líder que manda a sus discípulos a que vayan y hagan cosas por ahí sin antes haberles dado Él el ejemplo. Por el contrario, siempre va adelante. Nuestro amado Jesús siempre fue adelante, y su invitación es a que le sigamos y vayamos haciendo lo que Él nos enseñó y mostró con su vida y ejemplo. En cuanto al servicio, no nos debe a nosotros quedar ninguna duda que Jesús lo hizo todo por amor y con el propósito de dejarnos un ejemplo a seguir. Hay una historia, o una leyenda más bien, que a mí me fascina, y es por razón de la enseñanza que deja. Y esta es una historia mezclada con una leyenda con respecto a Martín de Tours, porque Martín de Tours fue un personaje real. Y se dice que este joven soldado romano quería dedicar su vida a Dios, tenía el deseo de servir a Dios de tiempo completo, pero el hecho de ser soldado romano se lo impedía. Y en uno de sus viajes, la leyenda cuenta que entró a un pueblo en pleno invierno, y a la entrada del pueblo había un hombre casi desnudo que tiritaba de frío. Martín tomó la capa que ellos solían usar como dotación del ejército romano, la capa con que se cubrían, la partió por la mitad en dos, y aunque era una capa vieja y ya sucia, le dio la mitad a aquel hombre y él se quedó con la mitad. Y aquí es donde empieza la parte de leyenda. Dice que aquella noche Martín tuvo un sueño, y ese sueño, dice que en el sueño vio a Jesús caminando por el cielo con la media capa que él le había dado. Aquella capa vieja y sucia y malgastada, Jesús la llevaba. Y entonces un ángel se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿y qué es esa
capa sucia y desgastada que llevas. Y entonces dice Jesús con una sonrisa, esta es la capilla o la capa que mi siervo Martín me regaló. Así que, y como un dato interesante, desde aquel momento las pequeñas iglesias recibieron el nombre de capillas. Y aunque esto es una leyenda, es la enseñanza que deja es profunda, mi hermano. Lo importante no es lo que damos, sino que lo que demos lo debemos dar con amor y siempre siguiendo el ejemplo que se dio a sí mismo por nosotros. Es como si se lo hubiéramos dado a Cristo personalmente. La ayuda la debemos dar en el momento oportuno, cuando más se necesita. Como por ejemplo, ¿qué tal ahora que estamos en medio de esta crisis? Si nos fijamos nosotros con atención a nuestro alrededor, habrá quienes necesitan de nuestra ayuda. No toda la ayuda de los que nos rodean necesita ser material. No todos necesitan esa ayuda material, pero en muchos casos es espiritual y nosotros debemos estar preparados para darla sin reserva. El único interés que debemos buscar al ayudar al prójimo será que Dios sea glorificado y que tal vez este gesto de ayuda desinteresada sirva como testimonio a aquella persona de cuánto Dios le ama. Quizás así, mi hermano, puedan ver al Cristo que tanto anhelan ver y conocer por medio de nuestro servicio desinteresado. El Señor dice en Proverbios capítulo 19, el verso 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Como cristianos no se nos puede olvidar que tenemos que servir a otros porque Jesús nos dio ejemplo con amor, de humildad. Tal vez hoy sea la oportunidad que tenemos para servir a otros, porque quizás mañana sea cuando nosotros necesitemos de alguien más. Así que lavemos hoy los pies de alguien o de los demás, porque muy seguramente, mañana seremos nosotros los que necesitaremos que alguien nos lave los pies a nosotros. De eso podemos estar seguros, porque así es la vida. Desde aquella noche, lavarse los pies mutuamente entonces se convirtió en el más precioso de los sinónimos del servicio que debemos prodigarnos unos a otros. Para servir a otros, como ya les mencioné hace un momento, no necesitamos ser ricos. Lo que necesitamos es simplemente tener un corazón sensible y sobre todo querer ser obediente y seguir el ejemplo de Jesús. El único interés de Dios es que usted voluntariamente le entregue su corazón. Y hoy es un buen día para hacerlo. Para que lo haga, si todavía no lo ha hecho. Recuerde lo que le dije al principio. Los especialistas de la salud recomiendan lavarse bien las manos en este tiempo y con mucha frecuencia. Ahora, no me considero un especialista en la Biblia, pero déjeme darle un consejo. Porque no deja que Jesús le lave el corazón una vez y para siempre, con su preciosa sangre. Por eso, en este momento, si me permite, quiero invitarlo allí donde se encuentra. Si todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, lo puede hacer. El Señor vino a servirnos como mediador por medio de su sacrificio y para que en la cruz derramar su sangre y así lavarnos de nuestra maldad. En esa cruz del Calvario lo hizo por usted y por mí, por amor. Así que lo invito a que incline su rostro por un momento y oremos. Amantísimo Dios, en esta hora te damos gracias porque a través del ejemplo que nos diste de lavarle los pies a tus discípulos, nos has dejado una gran lección de vida. Pero Señor, hoy te pedimos que laves nuestro corazón y nuestra vida entera. Tal vez hay alguien que me está escuchando, que me está viendo, que aún no le ha entregado o no te ha entregado su corazón. Que sea tu Espíritu Santo hoy, Dios, moviendo su corazón y que no solo le laves las manos ni los pies, sino que por sobre todas las cosas le laves su corazón. Te doy gracias, Jesús. A los que ya te hemos recibido, gracias, porque un día también
a nosotros nos lavaste por completo con tu preciosa sangre. Ahora solo me resta decirle que una vez lavado nuestro corazón por Jesús, nos corresponde ir y lavarnos los pies los unos a los otros con amor. Amén.